Bueno, muy buenos días. Previo a todo, quisiera agradecer la invitación que se me ha hecho para participar en este evento tan importante, bueno, particularmente por incluir mi exposición en la temática de Mujer 4.0. Especialmente por ello agradezco a Emilio Salomón por pensar en mí nuevamente para esta edición 2021. Y bueno, en esta oportunidad vengo a hablarles de un tema muy actual y bisagra, como lo es la inteligencia artificial y su impacto concreto en las cuestiones de género. Bien, como más de uno sabrá, lo inherente a las nuevas tecnologías y la vinculación con las cuestiones de género tiene desde luego capas, tiene aristas, ¿sí? Pero hoy, y por el espacio de tiempo al cual dispongo, voy a intentar abordar aquellos puntos que son, digamos, resultan más relevantes para ayudar a comprender de qué manera se vincula el uso de la inteligencia artificial con las cuestiones de género y, en ese escenario, cuál es el horizonte trazable posible al cual podemos o debemos aspirar. Es una pregunta, si se quiere, bastante recurrente. ¿Qué tiene que ver el uso de la inteligencia artificial con las cuestiones de género? Incluso debo confesar, siempre cuento que a veces cuando se me formula esta pregunta, se muestra como cierta reticencia, ¿no?, en el uso de la inteligencia artificial en lo que a temáticas de género refiere puntualmente. Lo que no ocurre, por ejemplo, con otras temáticas donde puede verse que la inteligencia artificial se la impulsa de diferentes sectores y donde se invierte mucho más tiempo y dinero con mayor frecuencia. Pero bien, esta reticencia es asociada a lo siguiente, ¿no? Podemos decir que se asocia a lo siguiente, porque se parte de un razonamiento llano o instintivo, siempre digo, el cual postula que una pandemia de tipo social y cultural, como es la violencia de género, declarada de hecho así por la ONU en el año 2016, requiere de una sensibilización, comprensión, contención o empatía, hacia las mujeres víctimas, y por tanto su abordaje no podría ser suplido con algo que no sea una persona humana. Esta reticencia también surge porque se dice que la inteligencia artificial sesga y ello vendría a acrecentar el problema de la discriminación hacia las mujeres. Bueno, también se dice que la inteligencia artificial solo intenta ser usada para determinar un perfil de hombre maltratador, lo cual en nada le aporta a la solución del problema de la violencia, porque las investigaciones realizadas al momento dicen que los hombres violentos con su pareja no constituyen un grupo homogéneo y tampoco se pueden hacer tipologías concluyentes con ellos. ¿Para qué usarlas entonces? Se dice, ¿verdad? Bueno, todos estos ejemplos que les acabo de dar suele, si se quiere, decantar en un rechazo y en un desencuentro entre el uso de la inteligencia artificial para con las temáticas de género en general. Frente a esta posición reticente que les vengo contando, a la cual usualmente podemos llegar a enfrentarnos, lo primero que tengo para decir es que la inteligencia artificial se vincula, o se perfila desde dos lugares bien opuestos, dos lugares diferentes. Uno, que es desde el Laboratorio de Innovación e Inteligencia Artificial de la Universidad de Buenos Aires, solemos señalar siempre que podemos, que es aquel vinculado con el lado oscuro de la inteligencia artificial, mientras que de la vereda enfrenta, o por oposición a se encuentra el lado luminoso de la inteligencia artificial. El lado oscuro, en ese lado oscuro, o negativo, la faz negativa, es donde, si se quiere, se concentran y ubicamos estas explicaciones o argumentos que usualmente escuchamos y que recién les comentaba que tienden a rechazar o postular el rechazo del uso de la inteligencia artificial para, por ejemplo, intentar mitigar la violencia de género a partir del uso de la IA. Solemos enfocarnos en este lado oscuro, que es aquel que, si se quiere, tiene que ver con el uso inadecuado de la IA, y luego voy a volver con esto. Y solemos hacerlo porque, entre otras cosas, es decir, solemos enfocarnos en esto porque, entre otras cosas, ese uso inadecuado es lo que genera mayor preocupación, dado que puede provocar discriminación hacia las mujeres.
En este lado oscuro es donde se toma, o se torna, mejor dicho, relevante todo lo inherente a lo que comúnmente llamamos sesgos algorítmicos o discriminación digital o algorítmica. Ejemplo de esto, bueno, de todo tipo y color. Siempre digo que no me alcanza el tiempo como para dar ejemplos, de hecho, todo el tiempo se están dando diferentes ejemplos de cómo los sistemas de inteligencia artificial son capaces de discriminar a las mujeres. Pero bueno, puede decirse entonces que sobre este lado oscuro está la principal, si se quiere, vinculación problemática entre ambas cosas, es decir, entre la inteligencia artificial y el género, y desde luego es acá donde hay que prestar, por supuesto, mayor atención, ¿no? Pero, bueno, aún así, aunque somos conscientes de que hay que prestarles mayor atención a este lado oscuro, no se puede dejar de reconocer por ello que un uso adecuado y estratégico de la inteligencia artificial también puede resultar ser muy útil y ventajoso para combatir ciertos aspectos de la discriminación y de la violencia contra la mujer. Este es el denominado, como dije, lado luminoso de la inteligencia artificial tan poco explorado. Entonces, efectuada esta aclaración sobre lo que volveré luego, es decir, lado oscuro y lado luminoso, siempre que puedo y doy una charla, opto por comenzar remarcando ciertas bases para intentar demostrar o responder en definitiva si los sesgos o la discriminación es problema propio de las tecnologías, o solo es un problema de la IA, o somos nosotros las personas, o en definitiva es una combinación de ambas cosas. Bueno, por esa razón, para responder esto, voy a esquematizar mi disertación sobre ciertas bases que hay que tener en cuenta, y para ello comienzo por decirles lo siguiente: que la violencia que padecemos las mujeres por el solo hecho de serlo no cede, y esto hoy está presente más que nunca. Básicamente no cede, ¿por qué? Porque persiste una situación de desigualdad estructural entre varones y mujeres que deriva de muchos años de evolución y que ha ido moldeando a las sociedades, colocando y posicionando al varón en un rol social diferenciado y de superioridad hacia la mujer. Este modelo desigual, ¿sí?, al cual les estoy refiriendo, es el generador de discriminación y violencia, y desde este escenario es desde donde vamos a partir para sentar las bases reales y decantar el problema. En palabras de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, bueno, la violencia contra la mujer no solo constituye una violación a los derechos humanos, sino que es una ofensa a la dignidad humana y una manifestación de las relaciones de poder históricamente desiguales entre mujeres y hombres, todo lo cual trasciende, y esto es muy importante marcarlo, todos los sectores de la sociedad, es decir, es un flagelo transversal y no puntual de un sector en particular. Esta desigualdad tiene consecuencias, por supuesto, nefastas, que son por todos nosotros conocidos, y ello es lo que genera de los más variados tipos y modalidades de violencia, por lo que, como veremos, también impacta de lleno en la cuarta revolución industrial. Y digo que impacta de lleno porque el flagelo de la violencia de género no le es ajena a la llegada de las nuevas tecnologías, puesto que de no gestionarlas adecuadamente, estas pueden y son capaces de reproducir estereotipos de género. De ahí que, bueno, resulta muy necesario trabajar en inculcar y formar personas y equipos multidisciplinarios diversos y con perspectiva de género, también para trabajar con las nuevas tecnologías. Aclaración previa: la violencia de género a la cual me estoy refiriendo es a la más extendida y reconocida, sin dejar de reconocer que hay muchos tipos de violencia, no obstante lo cual, en esta oportunidad me estoy centrando en conectar a la inteligencia artificial con la problemática de la violencia más extendida que, como dije, involucra o tiene como víctimas a las mujeres. ¿Por qué? Porque recordemos que las mujeres, por el solo hecho de serlo, padecemos discriminación y violencia específica de parte de algunos varones, no de todos, y en base a ese modelo desigual entre ambos géneros, de las que le vengo hablando, padecemos también discriminación del sistema o sociedad en la que vivimos y nos desarrollamos. Y recordemos que este fenómeno o modelo desigual no se acota únicamente a los casos de violencia contra la pareja, sino que repercute e impacta en muchos otros aspectos de nuestras vidas.
Y para que quede claro, no es que estoy diciendo que el ejercicio de esa violencia tenga un género asignado solo a los varones, sino que el género mujer en sí es el que padece una violencia específica construida sobre las referencias socioculturales que llevan a los varones a controlarlas y a considerarse que están legitimados para dirigirlas o agredirlas. Por ello, cuando hablamos de violencia de género, debemos ser muy categóricos y claros en transmitir que se trata de una enfermedad de tipo social y cultural que sufrimos las mujeres y que se ha ido gestando y evolucionando a lo largo de los siglos a partir de un modelo de asignación y de reproducción de roles que están asociados al factor o atributo denominado género. Esta asignación de roles basada en estereotipos de género, sobre la cual sienta sus bases la violencia de género, es decir, vos por ser varón te corresponde hacer esto y por ser mujer aquello, desde luego no nace de la nada, o sea, no nace de un repollo. Por el contrario, ha necesitado de un ecosistema que lo ha posibilitado y de hecho ha podido echar raíces gracias al aporte de lo que un autor que recomiendo, Pérez Fernández, denomina la mediación cultural, lo cual es cierto. ¿Por qué es cierto? Bueno, porque aunque el tiempo no es lineal, comenzando por la ciencia, las religiones monoteístas, la mitología, la literatura, la educación, el cine, la publicidad, la música e incluso lo inherente a la discusión tan resistida sobre el uso del lenguaje, lo cierto es que casi todas las sociedades se valen hoy en día de todos estos elementos como medios vehiculares para enseñar y reproducir un modelo cultural basado en roles de género, y esto es lo que genera desigualdades y violencia. A este estado de situación, por supuesto, la llegada de las nuevas tecnologías, cada vez más sofisticadas, como por ejemplo la inteligencia artificial, no se encuentran al margen de este contexto descripto, puesto que éstas se presentan, ¿sí?, en escena como un vehículo más que retransmite modelos si no la gestionamos adecuadamente. Por ello, debemos tener en claro que la tecnología es un vehículo más capaz de facilitar la reproducción de los sesgos humanos de los cuales se nutren los algoritmos, porque aprenden de ellos y pueden provocar discriminación digital o algorítmica basada en género. Para que se entienda mejor lo que intento decir. Esos sesgos algorítmicos que dan paso a la discriminación digital o algorítmica no son un producto de la tecnología en sí, vale decir, ni de la tecnología, ni de la inteligencia artificial, para hablar específicamente de ella, son capaces de gestar por sí mismas sesgos. Tampoco estos pueden ser atribuidos a una técnica de inteligencia artificial en particular. En todo caso, lo que sí ocurre es que con el uso de la inteligencia artificial se puede que ésta reproduzca los sesgos humanos con más facilidad si no es gestionada adecuadamente. Es aquí en donde conviene detenernos muy especialmente lo que sucede con el uso de la inteligencia artificial, porque a diferencia de otras tecnologías, esta viene siendo observado con ciertos reparos, ¿no? ¿Por qué? Porque tiene un mayor impacto, un impacto negativo que es capaz de provocar lesión a los derechos humanos. Tanto es así, ¿no?, que a diferencia de lo que ocurre con otras tecnologías, se ha visto una particular necesidad de regular ciertos aspectos de la inteligencia artificial y marcar incluso estándares de funcionamiento. Por ejemplo, el caso de la Unión Europea o de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico. Recordemos, por ejemplo, esta última estableció principios donde la IA tiene que respetar los derechos humanos, la diversidad y estar encabezada por la transparencia y una divulgación responsable. También en lo que a la cuestión de género puntual refiere, la UNESCO ha tenido la oportunidad de decir que los sesgos de género persisten en el conjunto de datos, en los algoritmos, y tienen el potencial de propagar y reforzar estereotipos, todo lo cual es lo que, digamos, se relaciona con lo que venimos hablando. Por tanto, en una primera aproximación general al problema, podemos decir que la inteligencia artificial basada en datos se nutre de estos
Y como dice el dicho, basura entra, basura sale, porque si el dato está mal nutrido, porque presenta estereotipos de género, el uso de la inteligencia artificial con estos datos seguramente va a proponer soluciones que tiendan a discriminar a las mujeres si es que no se ha tenido una adecuada intervención humana. Y ello es así porque, reitero, los sesgos algorítmicos, que también incluyen a los sesgos de género, tienen como antecedente inmediato a los sesgos cognitivos de las personas humanas, los que a su vez se gestan en el proceso humano de toma de decisiones, reproduciéndolos porque toman la información de datos generada por nosotros mismos. Bueno, y cuando ello ocurre es un problema, porque la IA no puede, la inteligencia artificial claramente no puede, digamos, no podemos aceptar que se constituya o se alce como otra herramienta que vehiculice o posibilite el refuerzo de sesgos culturales ya existentes contra las mujeres, porque eso nos coloca en una peor situación, la de tener que enfrentar o dar batalla a otro frente, es decir, ahora también nos tenemos que ocupar de las tecnologías, ¿verdad? Bueno, la inteligencia artificial se nutre de todo esto porque los algoritmos son programados para leer datos. Y recordemos que en términos generales, digo para los que no están familiarizados con el tema, la inteligencia, cuando hablamos de inteligencia artificial, debe entenderse por tal a una familia de técnicas que son utilizadas para simular o recrear a la inteligencia humana a partir de las ciencias computacionales, y para ello utilizamos datos, ¿sí? Y en la práctica, lo que en general se usa es que los sistemas, o se busca, perdón, es que los sistemas nos brinden una velocidad de procesamiento mucho más rápida y veloz de lo que podría hacerse de forma humana, para clasificar datos, dándonos respuestas o propuestas rápidas en base a ellos, a partir de simular procesos de razonamiento humano. Pero bueno, más allá de lo complejo, porque es complejo intentar conceptualizar a la inteligencia artificial, no existe un único concepto de ella, en un sentido amplio, o en sentido, sí, en un sentido más amplio, bueno, podemos decir que se trata de sistemas capaces de aprender, razonar y actuar por sí mismas. Pero para ello se utilizan diferentes técnicas que se suelen diferenciar entre técnicas de caja negra y caja blanca. Bueno, ahora bien, el problema con el uso de la inteligencia artificial por el momento parece estar más asociado, más fuertemente asociada con el uso de las técnicas estas que les acabo de nombrar de caja negra. ¿Por qué? Porque ahí es donde los algoritmos se retroalimentan y aprenden solos, desarrollando incluso soluciones que pueden ser discriminatorias y que a la postre no resultan ni trazables ni explicables. Ahora bien, bueno, estas falencias que puede tener, por el momento solo nos dejan en claro las limitaciones que este tipo de técnicas pueden presentar, por ejemplo, las del aprendizaje profundo o el deep learning, pero aún así no por ello debemos descartar de plano el uso de otras técnicas de caja blanca que vienen a formar parte del costado luminoso de la inteligencia artificial que antes les hablara. ¿Por qué? Porque existen otras técnicas, tales como la automatización o la detección inteligente, que a partir de las denominadas cajas blancas permiten explicar y trazar un modo de razonamiento. Ejemplo de ellas, bueno, les acabo de decir, la automatización inteligente, donde podemos programar a los algoritmos a que realicen tareas rutinarias y estandarizadas. Esto es un valor porque se simplifica el trabajo humano, permitiendo con ello que nosotros las personas nos dediquemos a producir tareas más sofisticadas que las estandarizadas. Y por otro lado, la técnica de la detección y clasificación inteligente se logra el resultado deseado en tiempo real a partir de segmentar la información en base a patrones. Bueno, este tipo de técnicas, estas dos que le acabo de nombrar por el momento, bueno, nos permiten tener como más controlados los resultados, porque los algoritmos van a aprender solamente aquello que previamente les enseñamos, no van a aprender solos, ¿sí? Pero aún así, estos pueden presentar sesgos. Pero bueno, la diferencia en este caso es que por lo menos no serán producto de patrones asociados por los algoritmos sin intervención humana. Bueno, por otro lado, respecto a los de caja negra, en un escenario donde
casi el 80% de los profesionales de inteligencia artificial resultan ser varones, y donde además los datos de los cuales se nutren los algoritmos portan un sesgo cultural estereotipado, bueno, el uso de técnicas de caja negra puede resultar ser un caldo de cultivo perfecto que dé paso seguro a la discriminación contra las mujeres. No obstante lo cual, como dije, es posible nutrirnos de tecnología disruptiva a partir de una selección estratégica de técnicas inteligentes que nos permitan intervenir humanamente los datos, los procesos y los resultados. Ello marca, cuanto menos, creo yo, una clara diferencia, puesto que, bueno, dada la magnitud de lo que significa, ¿no?, el flagelo de la violencia de género, la humanidad, nosotros no estamos en condiciones de ir probando o experimentando, o sea, lanzando al mercado desarrollos inteligentes sin filtros previos, porque eso hace que terminen mostrando sesgos o limitaciones hacia las mujeres. Pero entonces, y ya para ir cerrando y respondiendo los interrogantes que les planteara, el problema, recuerden, el problema es el modelo cultural que existe, son los sesgos algorítmicos o el problema es de la inteligencia artificial. Bueno, respecto de esta última pregunta, creo que yo ya les anticipé que el problema no es de la inteligencia artificial como tampoco lo es de ninguna técnica en particular, porque el punto es que en definitiva todas las tecnologías pueden reproducir sesgos contra las mujeres. No es un problema exclusivo de la inteligencia artificial, aunque como vimos, esta última sí presenta mayores dificultades en lo que a contralor y corrección refiere. Quizás la diferencia más notoria en el uso de la inteligencia artificial es que dependiendo de la técnica que se utilice, por caso la del aprendizaje profundo, ello puede terminar en crear desarrollos discriminatorios a partir de la asociación de datos que los algoritmos realizan sin la adecuada intervención. Lo que empeora además si no se puede explicar o además no se puede corregir, como por ejemplo lo que pasó con el reclutador inteligente de Amazon, que no lo pudieron corregir. Por tanto, en términos generales, no es un problema exclusivo de la tecnología, sino de un uso inadecuado. Entonces, resta responder si, como antes nos planteábamos, el verdadero problema de fondo no son los sesgos humanos, o una combinación entre estos y un uso inadecuado de la tecnología. Bueno, yo me inclino por esta última opción. Y para ello vamos a desmenuzar un poco el tema, para intentar dar más claridad a esta última opción por la cual me inclino. Yo les vengo hablando de sesgos y ustedes también vendrán escuchando sobre ellos, pero ¿qué es un sesgo? ¿Qué es un sesgo algorítmico? ¿Cuáles son los de género? Bueno, al respecto estamos estudiando bastante el tema, por lo menos al menos dentro del espacio de IELAB, pero brevemente me gustaría señalar lo siguiente. La palabra sesgo como tal no es per se un sinónimo de prejuicio, ¿sí? ¿Por qué? Bueno, porque la Real Academia Española define el sesgo como una oblicuidad o torcimiento. Esta definición responde a un concepto amplio de la palabra sesgo, la cual puede ser usada tanto para referir a un torcimiento u oblicuidad de las cosas o de las personas. Ahora, el sesgo que nosotros, digamos, usualmente conocemos o llamamos cognitivo, ese sí es bien específico, es más específico, hay otros tantos sesgos, y es aquel que se gesta en el proceso humano de toma de decisiones. Y es ahí donde el prejuicio, los prejuicios y los estereotipos de género entran en escena formando parte del elemento cognitivo de la estructura del pensamiento humano, porque son los estereotipos de género los que facilitan nuestra identidad social y la pertenencia a un grupo. Y el sentido de pertenencia al grupo está muy relacionado con los prejuicios y la discriminación. También déjenme aclararles que la psicología también explica que cuando las personas socializamos aprendemos reglas para intentar dar sentido a lo que nos rodea. Y si esas reglas están distorsionadas, serán fuente de sesgos cognitivos que influyen en la forma de interpretar la realidad. Bueno, y ustedes se preguntarán, ¿y los sesgos algorítmicos? Bueno, la cuestión es un poco más compleja, porque en sentido estricto, un sesgo algorítmico representa o refiere a los errores del sistema, a todos los errores del sistema, ¿sí? Pero en un sentido, si se quiere, no tan estricto y en un lenguaje vulgar para el común de las personas que no son programadores o programadoras, los sesgos algorítmicos los asociamos con los prejuicios que tienen lugar por los datos de los que se nutren los algoritmos.
Bueno, más allá de esta cuestión del sentido estricto o no de la expresión sesgos algorítmicos, lo que creo yo debe quedar en claro es que el sistema, cualquiera sea la técnica, no tiene capacidad de gestar sesgos por sí solo, pero sí los reproduce. La tecnología, por tanto, actúa como un parlante y las respuestas a los interrogantes que nos hacíamos anteriormente, por ello, bueno, en mi opinión resultan ser las siguientes. En nuestro mundo real en el cual nos convivimos y nos desarrollamos, hay una pandemia de tipo social y cultural como es la violencia de género. Esta se gestó y creció en base a un modelo que sienta, valga la redundancia, sus bases en la desigualdad estructural entre varones y mujeres, donde el primero se alzó en un rol de superioridad frente a la mujer. Este modelo, caracterizado por roles y estereotipos, se ve reflejado en los datos, en definitiva, que somos nosotros mismos los que generamos. Y estos son los que son tomados por los algoritmos. Si durante todo el ciclo de vida del desarrollo no intervenimos adecuadamente en la inteligencia artificial, bueno, esta puede que nos proponga soluciones que, basadas en los sesgos cognitivos humanos, reflejados en los datos, discriminen a las mujeres. Por tanto, en sí, puede decirse que el mayor problema que hoy tenemos y que persiste es aquel que cuando comencé la charla dije que no cedía. Esto es la desigualdad estructural. Ese es el verdadero problema, sumado a las nuevas tecnologías que se lanzan al mercado sin la adecuada perspectiva de género, si se quiere, lo cual provoca un resultado disvalioso. Bueno, entonces, la inteligencia artificial en sí misma no es un problema porque aún teniendo las dificultades que tiene es posible gestionarla y lograr buenos resultados siempre que se trabaje, por supuesto, adecuadamente. Pero para ello se supone que se debe trabajar y convocar equipos multidisciplinarios y diversos y formados con perspectiva de género y diversidad. Ese, creo yo, es el horizonte trazable al cual debemos aspirar, porque hoy día interactuamos como nunca antes con la inteligencia artificial y es ahora cuando más necesitamos capacitar a las personas con perspectiva de género en el uso de las nuevas tecnologías. Bueno, hasta aquí mi presentación. Muchísimas gracias. Nos vemos en la próxima.